es un terreno amplio, lleno de un material muy complicado para afrontar el diario vivir. Bienvenidos al segmento Psicología Avanzada con el Dr. Ángel Rivera en Cita Divina. Estamos de regreso, esto es Cita Divina y en este momento tenemos un segmento que ya habíamos anunciado. El doctor Ángel Rivera está con nosotros para traer un tema importante, es un tema sumamente importante porque la iglesia necesita escuchar, pero es un tema donde todos pueden participar. Así que le invito en este momento, también estamos conectados a través del Facebook de Nueva Vida 97.7 y en el del doctor Ángel Rivera, Psicología Avanzada. Le agradecemos siempre por estar conectadito del 97.7 Nueva Vida. Te saluda la pastora Yanira Rodríguez y hoy queremos hablar de algo importante porque es que nos llega tanto acerca de esto, de las personas que atraviesan situaciones emocionales, se necesita el apoyo emocional y son miembros de nuestras comunidades, miembros de nuestras familias. Ellos están donde quiera, alguien que necesita el apoyo emocional. Y en esta mañana se quiere, ¿verdad?, hablar sobre este tema en particular porque nos han llegado muchas personas que se han acercado de las comunidades de fe a decir, ¿qué voy a hacer cuando surge una situación de crisis? ¿Cómo la voy a manejar? Así que con nosotros está el doctor Ángel Rivera Gómez. El tema es más que un pañuelo porque ellos necesitan, doctor, más que un pañuelo. Adelante. Bendiciones y bendiciones, Paola, a todos los que están escuchando y viendo a través del Facebook Live de Nueva Vida 97.7. Este segmento de Psicología Avanzada, mi nombre es el doctor Ángel Rivera y así mismo es, ellos necesitan más que un pañuelo. Qué acertado este tema, ¿verdad? Para esto que estamos manejando. Antes de que se desarrollara toda la pandemia, estuvimos hablando acerca de la pandemia mental y fuimos certéricamente proféticos cuando hablamos de que se iba a desarrollar toda una gama de causas mentales que había que trabajar dentro de la iglesia. Y hoy trabajamos este tema con responsabilidad para servidores, líderes, pastores, mentores. Así que si estás escuchando, dale compartir, empieza a compartir este video que va a ayudar a que esos servidores de tu iglesia estén equipados, estén mejor entrenados para esa tarea de servir. Yo creo que en el área de servir hay mucho que podemos hacer. Todavía no todo está escrito y podemos hacer más, siempre podemos mejorar. Así que si eres servidor, es importante tu labor es crucial para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la gente, el crecimiento personal. Muchas veces la intervención que tú haces como servidor es lo que da la diferencia para que esa persona pueda seguir hacia adelante, pueda ser asertivo en sus próximas decisiones. Así que esto es algo realmente relevante. Un servidor, escucha bien, tú que me estás escuchando, un servidor debe saber que las personas no llegan a la iglesia de la misma manera. Todos llegamos con distintas historias, todos tenemos una historia detrás. Así que cuando una persona se sienta en la iglesia, tiene una historia que ya viene trabajando, viene desarrollando. Muchas veces esas historias son historias de felicidad, pero en otras ocasiones son historias tristes que nosotros no sabemos, desconocemos, pero que inferimos que verdaderamente a veces se nos olvida que esa persona tiene un pasado, un historial que está trabajando. Así que pues, eso es lo que hace que lo que funciona con María no necesariamente funciona con Miguel. Así que no hay como, es importante que tengamos la sensibilidad de decir, estaré siendo efectivo trabajando con esta persona, porque verdaderamente no hay una fórmula. Tenemos que tener la agilidad, tenemos que tener ese sentido para detectar dónde está la necesidad y cómo trabajarla eficientemente. Una pregunta que yo quiero hacerle a todos los que están ahora mismo conectándose a través de las redes y que de alguna manera son militantes dentro de la iglesia o que les gustaría en algún momento, o simplemente quiero saber tu opinión. ¿Tendrán los líderes y servidores el expertise necesario para atender y entender las necesidades de las personas? ¿Qué clase de pregunta esa? Interesante por demás, ¿verdad? ¿Tendrán el expertise necesario? ¿Estarán realmente preparados? El servidor o líder tiene que entender que está trabajando con vidas, está trabajando con personas, no está trabajando
con objetos, está trabajando con personas. Así que cuando tú trabajas con personas, es más relevante aún, o sea, es más importante tu función, es más importante tu labor, es más importante ese trato, eso que estás haciendo, porque se trata de vidas. Gente de carne y hueso real que tú puedes impactar, puedes beneficiar, pero también puedes perjudicar. O sea, la acción que tú hagas mal puede perjudicar la vida de una persona, porque estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con seres humanos. Cuando trabajamos con vida es realmente relevante tu importancia y tienes que ser bien enfático, tienes que ser asertivo, es la mejor palabra que puedo utilizar para tú intervenir con gente. Así que lo menos que podemos hacer al servicio de algo es comprenderlo. Cuando estamos al servicio de algo tenemos que comprender eso en lo que estamos sirviendo. Y si trabajamos con gente, tenemos que comprender cómo es que se trabaja con gente, cómo es que se trabaja con personas. Mientras más conocimiento tú tengas trabajando con personas, más efectivo vas a ser. ¿Por qué? Porque no podemos servir en algo si no lo queremos comprender. Tenemos que comprender cómo es que funciona el comportamiento humano, cómo es que funciona la gente, y cuando te vas a dar cuenta que mientras más conocimiento tengas, mientras más equipamiento tú tengas, mientras más herramientas tengas, más efectivo vas a ser, y vas a ver un cambio grande en la columna de resultados. Todos tenemos que tener una columna de resultados, o sea, todos tenemos que tener como una medida de qué está siendo efectivo y qué no está siendo efectivo. Así que es bien importante que nosotros trabajemos con personas, pero que trabajemos responsablemente con esas personas. Queremos trabajar con personas, intenta comprenderlas. Yo creo que es vital que tú entiendas eso. Las buenas intenciones no son suficientes. Eso está bastante pesado, pero es una realidad. Las buenas intenciones no son suficientes. Yo siempre he tenido buenas intenciones, pero en la medida en que me eduqué, en la medida en que me equipé, en la medida en que desarrollé herramientas, entonces me volví más efectivo. Las buenas intenciones muchas veces no son suficientes. Y esto me recuerda un seminario que yo agarré con un abogado, que parte de su discurso, él decía que las cárceles están llenas de gente que aparentemente tenía buenas intenciones. Así que las buenas intenciones verdaderamente no son suficientes para tú ser el efectivo como quizá quisieras ser. Para que entonces ese equipo de servidores que tú tienes en tu iglesia logre los resultados, tu pastor, mentor que me estás escuchando, logre los resultados que tú deseas. Y a veces yo tengo pastores que me consultan y me preguntan, Ángel, pero no entiendo por qué gente se me va de la iglesia. No entiendo por qué personas abandonan nuestro servicio cuando estoy predicando un mensaje excelente. La presencia de Dios que se siente en el lugar es algo maravilloso. ¿Por qué se me está yendo de la iglesia? Y a veces el factor está en esa red de servidores, en esa red de líderes, porque todo el mundo tiene una llave y un servidor puede descubrir cuál es la llave de esa persona. Si descubres la llave de las personas, vas a poder llegar a lo mejor de ellos. Es como un cofre, y es algo que yo repito bastante en mis presentaciones. Una de las cosas que tienes que hacer es prepárate lo más que puedas. Busca seminarios, busca cursos, busca certificaciones. Si te preparas, vas a ser realmente efectivo. Y se nos olvida que todos los discípulos se prepararon con Jesús. Todos los discípulos se prepararon con Jesús, estuvieron ahí caminando con el maestro, y era un aprendizaje a veces de 24 horas, 7 días a la semana. Fueron cursos bastante intensivos. Y a veces creemos que Dios trabaja simplemente, no, Dios me equipa, ya Dios me dio todo lo necesario. Y hay gente que verdaderamente tiene unas habilidades extraordinarias. O sea, hay gente que es tan buena en lo que hace que con poco o casi ningún adiestramiento son efectivos, pero eso no son todos. Así que yo creo que nos vamos a la segura en la medida que adiestremos, nos vamos a la segura en la medida en que seamos responsables y le demos herramientas necesarias a ese equipo de trabajo. Doctor, y las personas, ahora que estás fuera de este tema, me parece interesante, porque a veces he escuchado esta frase, que es una frase como de bastantes años, que la gente decía, bueno, yo abro mi boca y Dios la llena. Abro mi boca y Dios la llena. O saco el pañuelo, consuelo y ya. Por eso es que de repente llega y yo digo, mira, este tema más que un pañuelo es bueno, porque es que se necesita más que eso para llegar al corazón. Entonces esto de que abro mi boca y Dios me da la sabiduría y hablo. ¿Qué tú opinas, doctor, sobre eso? Sí, yo creo que verdaderamente ellos necesitan más que un pañuelo.
mucho, mucho más que un pañuelo. Y me vas a dar la razón al final de este segmento, porque una de las cosas es que no podemos seguir con esa vieja manera de hacer las cosas, porque Dios es un creativo, Dios sigue haciendo cosas nuevas, perfeccionando, mejorando, y tenemos que seguir ordenando. Hay cada vez más herramientas que podemos utilizar y están disponibles ahí, son efectivas, que no son muy complejas, son sencillas, pero necesitan de adiestramiento. Ese personal necesita de herramientas, necesita ser equipado. Una de las cosas que es bien importante que debemos reconocer, que mientras más domines el arte de las palabras, mejor y más efectivo vas a ser. Domina el arte de las palabras. Un servidor, líder o mentor, no importa, mientras más alto sea tu meta, más importante es este detalle de que tienes que dominar el arte de las palabras, porque si no dominas el arte de las palabras, puedes arruinar todo con una sola palabra. Porque tenés que recordar que Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, puedes dar vida o puedes dar muerte con lo que está saliendo de tu boca. Las palabras pueden ser cortas. Escucha bien, mentor, líder que me estás escuchando. Pueden ser cortas, pero su efecto puede ser infinito. Así que es importante que tú tengas un conocimiento acerca de cómo influencian las palabras y que aprendas a dominar el arte de las palabras. No tienes que tener palabras rebuscadas. No tienes que ser un gran comunicador. Simplemente entender que esa palabra asertiva, esa palabra bonita, que hablamos a tiempo, causa un efecto y que ese efecto puede ser infinito. Y hay servidores que lo hacen muy bien. Una de las cosas maravillosas del servicio es que solamente en el servicio es que encontramos grandeza. Si estás buscando grandeza, la encontrarás en el servicio. Servir es hermoso. Por eso Jesús decía que hay mayor placer en dar que en recibir. Pero el hecho de que nosotros estemos dando de nuestro tiempo, dando de nuestro talento, dando de nuestro corazón a la gente, no significa que lo vamos a hacer y ya, que lo tenemos que hacer como pues por hacerlo, ¿no? Mientras más experto, mientras mejor te vuelvas haciendo lo que haces, más efectivo vas a ser. Así que una de las cosas que puse en la promoción de ellos necesitan más compañeros fue la pregunta: ¿cuándo necesitan las personas una recomendación más profesional? ¿Cuándo necesitan ese referido, ir un poquito más allá? Es bien fácil. Cuando entiendas que ese referido, escucha bien, esto es increíble, apúntalo. Cuando tú entiendas que ese referido va a mejorar el bienestar y la vida de esa persona. Si tú sabes que ese referido va a mejorar la vida de esa persona, hazlo, no te quedes callado. Dile, mira, yo creo que tú necesitas algo adicional, tú necesitas ir a este especialista, o yo conozco a un especialista cristiano que es bueno, así que quiero que vayas a este lugar. Eso no te resta, eso te suma. Y también otra de las cosas que debes saber cuando vas a dar un referido es que si eso que está pasando esta pareja, vamos a imaginar que es una pareja que llegó a la iglesia, excede tu capacidad, o sea, excede tu capacidad para manejar el problema, debes referir el caso. Así que una de las cosas que me caracteriza es que yo no me creo que puedo trabajar todos los casos, y muchos de mis colegas saben que yo hago referidos pertinentes. Si hay una persona que está buscando algo y está dentro de su línea de expertise, yo voy a hacer ese referido responsable. Muchas veces en la misma primera sección hago ese referido. Pero dentro de la iglesia nos encontramos eso todo el tiempo. Muchas veces diariamente vemos a esta persona que llega a la iglesia, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ella, el mensaje empieza a calar hondo en su corazón, lo vemos que llora, vemos ese proceso de sanación que puede durar un día, puede durar meses, como puede durar años. Por eso les dije que no todo el mundo llega a la iglesia igual. El proceso de sanidad de las personas es diferente y tenemos que entenderlo. Necesitan más que un pañuelo. Ahí es donde el servidor se acerca, le da su pañuelo, lo consuela, pero ¿qué pasaría si entonces más que solamente un pañuelo le diéramos un poquito más? De eso trata este tema. Pregunta que te hago: ¿estaremos siendo efectivos en el manejo de los casos que llegan a la iglesia? ¿Ves? En mi experiencia necesitamos un poquito de más refuerzo en esa área. Necesitamos que nos levantemos con más ímpetu en esa área para entonces ser más efectivos, y quizás de seguro vamos a lograr una mejor retención, porque mucha gente abandona las iglesias y no tiene nada que ver con el mensaje del pastor, no tiene nada que ver con cómo se está sintiendo la presencia de Dios dentro de ese servicio. Y hay 3 errores comunes que cometen las personas, o los líderes, o los servidores, en casos que llegan a la iglesia. El número 1 es: no entienden la magnitud
de la palabra confidencialidad. No entienden la magnitud de la palabra confidencialidad. Y esto de la confidencialidad es algo bien importante. Muchas veces esa persona que llega a la iglesia, se sienta en la silla, tiene la apertura de decirle a ese servidor, mira, es que yo estoy pasando por un divorcio, así, y hace una revelación, ¿verdad? Que muchas veces el servidor no sabe manejar y entonces se convierte en un problema global donde toda la iglesia ya sabe la problemática que está teniendo esa persona. Es bien importante que entienda eso. También entran en procesos de consejería sin tener la preparación necesaria. Número 2 y número 3, no hacen los referidos a tiempo. Sé cauteloso. Te voy a dar los 3 secretos míos para que lo puedas lograr. Estos son los 3 secretos que caracterizan al doctor Ángel Rivera en el área del servicio. Número 1, todo el mundo tiene una llave. Encuentra esa llave. 2, la llave de muchas personas no tiene nada que ver con la profundidad del mensaje y muchas veces tiene que ver más con cómo se maneja la comunidad de fe fuera del mensaje. Y número 3, ama a la gente, ama a las personas. Cuando tú amas verdaderamente vas a ser efectivo porque le vas a dar amor, entendiendo que esa persona necesita ese amor, necesita esa parte que tú puedes dar. Así que ama profundamente a cada persona que se siente en esa silla, cuando lo recibas en la puerta, cuando lo entregues en el parking, ámalo. Y vas a ver que mientras más ames, más efectivo vas a ser. Así que termino con esas palabras de Jesús que tanto calaron hondo dentro de nosotros en Lucas 6:31, cuando dijo, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esto ha sido todo por parte del psicólogo clínico, el doctor Ángel Rivera. Así que hasta luego. Excelente, doctor. Doctor, antes de que te vaya, las personas pueden contactarte en tu página Psicología Avanzada. Claro que sí, estamos haciendo una serie Mujer Súper Positiva, muy relevante a todo lo que está pasando en el Facebook Live, el psicólogo clínico, también en el 852-9331, Psicología Avanzada. Excelente, agradecemos al doctor Ángel Rivera Gómez, es uno de los recursos a los cuales nosotros referimos, y en la certificación de GPS Guiados para Sanar hemos estado, ¿verdad?, en alianza en este proyecto también. Así que ya saben, en la página Psicología Avanzada, ahí usted tiene un contacto más para hacer un buen referido. Si alguien necesita un psicólogo clínico, un ministro, ¿verdad?, con la profesión, pues ya usted sabe. Hoy recibió unas herramientas de cómo dar ese apoyo emocional de manera correcta, siendo que, Ángel, más que un pañuelo. Escucha esto es Cita Divina, no te retires.